Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es jueves, Día de Literatura Argentina. La clase de hoy nos ocupa con un autor cuya obra es muy breve, Germán Rosenmacher. Germán Rosenmacher es probablemente el único autor del programa que tenemos que es casi como una especie de autor de única... No, no es un autor de una única obra porque escribió otras cosas, pero quiero decir que cuando todos hablamos de Rosenmacher en literatura argentina, en alguna disciplina vinculada a la literatura argentina, hablamos exclusivamente de Cabecita Negra. Eso se debe, en parte, quizás ustedes lo sepan, a que tuvo una vida muy, muy breve. Rosenmacher murió a los 35 años, a diferencia del resto de los autores que vimos de esta unidad, que todos murieron en manos de la dictadura. Rosenmacher no llegó a la dictadura, sino probablemente también hubiese muerto ahí, ¿no? Vamos a... no llegó porque murió antes. No sé de qué me río. Quizás de los nervios. Porque murió en un accidente doméstico, en una fuga de gas en un lugar en el que estaba con su hijo. Murieron los dos, es un garrón, en Mar del Plata. Había nacido en 1936, eso lo ubica más o menos dentro de la misma generación sobre la que estuvimos trabajando en esta unidad, o sea, con Paco Urondo, con Walsh, que era un poquitín más grande, y con Haroldo Conti, ¿no? Son como parte de la misma generación. Y también los trabajamos juntos porque van a compartir algunas problemáticas, ¿no? Como estuvimos viendo que son como el eje, lo que llamamos la dominante de esta unidad del programa. Otra cosa también que es interesante, que no había pasado en ninguno de los autores anteriores, es que en realidad el palo del que viene Rosenmacher no es de estrictamente, si bien estudió letras, o sea, igual que habíamos visto que Urondo, por ejemplo, o también pasó por la facultad, de la misma forma en la que pasó por filosofía, Conti, ven que es otra generación, ¿no? Otra generación, otra formación también que corresponde a esta generación. No, lo que quería decir es que viene de otro palo porque viene del teatro, era dramaturgo originalmente, ¿sí? Eso era lo que estaba apuntando su, por supuesto, carrera que era muy floreciente, ¿no es cierto?, en el momento del que estamos hablando. Los temas que tocan sus obras, tanto las obras de teatro como lo poco que escribió en narrativa, tienen mucho que ver con su raíz cultural. Venía de una familia judía, Rosenmacher, y una de las cosas que le interesaba, sobre las que le interesaba explorar, tenía que ver con las formas de imbricación entre la doble pertenencia cultural al judaísmo y al nacionalismo, ¿no? Un tema que al día de hoy todavía sigue siendo eh, motivo de preocupación en algunos, sobre todo de los miembros de la cultura judía. Vamos a hablar hace un tiempo, ¿no?, que hay como una especie de, de rama de los estudios sobre el judaísmo que hace también esa división, ¿no? Una cosa el judaísmo como religión y otra cosa el judaísmo como cultura. Por supuesto comparten buena parte de la... pero no necesariamente son lo mismo, ¿no? Y sobre todo para los autores de esta generación, que en muchos casos no eran practicantes, no eran judíos practicantes de la religiosidad, pero sí abrazaban muchos de los preceptos culturales, ¿no? Eh, Como judío también le interesaba particularmente trabajar, explorar los costados que tenían que ver con la discriminación. Creo que un poco a partir de eso se entiende la preocupación que subyace también en Cabecita Negra. Hay que entender también que, por supuesto, Rosenmacher era peronista, tenía una preocupación política que consideraba que era función de su rol como escritor transmitir en términos literarios. Pero por otro lado, porque para él el peronismo era como una suerte de refugio, ¿no?, de espacio para toda clase de... O sea, era una especie de metáfora el peronismo para toda clase de persecución, toda clase de exclusión social. Eso dicen los que lo conocieron y dicen que trató de hacer como una especie de estética de eso alrededor del peronismo, ¿no? Piensen que a él le tocó vivir, o sea, toda su vida adulta la vivió en la proscripción, ¿sí? Así que eso también dota de un sentido muy curioso a Cabecita Negra, texto que salió publicado originalmente en un libro que se autopublicó él en el 61, que se llamaba Cabecita Negra y otros cuentos, ¿no?
el libro empezó a circular casi de manera como muy subrepticia. Cuando hablamos de proscripción hablamos de prohibición total, ¿no? De la palabra. Peronismo era esa especie como de lo, es exactamente la función que cumple Eva en esa mujer, ¿no es cierto? La omisión total y absoluta de la cultura. A eso un poco se refería Walsh con la omisión. Eso significa la proscripción. En ese contexto de proscripción, cuando sale Cabecita Negra, empieza a circular de forma, decía, ¿no? Como un poco por circuitos alternativos. Y después lo publica la editorial Jorge Álvarez. Lo publica ahí de toque, como en el 63, por ahí 64, ¿no? O sea, era una autopublicación de Rosenmacher que termina, digamos, comprándole los derechos. La editorial de Jorge Álvarez, que era una editorial. Habría que hacer, debe haber algún estudio hecho sobre la función de la editorial Jorge Álvarez en la cultura de la década del 60 en Argentina, ¿no? Una editorial como de vanguardia. Como creo que hubo pocas en la cultura nacional. El libro siguió circulando de una manera. A mí me parece un cuento esencial para entender el periodo y para entender una forma de concepción también como de lo identitario político. Hacia ahí, entonces, vamos a ir. La clase de hoy se supone, igual ya voy 10 minutos nomás hice la introducción, así que no sé qué tanto va a ser así, pero se suponía que iba a ser breve porque tenía por opción, por idea, comentarles a ustedes dos grandes grupos de interpretación, si se quiere, posibles sobre Cabecita Negra. El primer grupo es el grupo mayoritario, la interpretación que ha tenido casi siempre este texto desde la perspectiva de la crítica, pero también desde la lectura propia de lectores y especialistas, que tiene que ver con la antinomia la antinomia trascendental de este periodo, que es peronismo-antiperonismo, ¿no? Y ustedes me podrán decir, bueno, pero en el fondo no es ninguna novedad, es un poco... se monta por sobre la antinomia original argentina, que es unitarios versus federales, que a su vez se monta sobre una división que no es otra cosa más que una división de clase. Puede ser. Lo cierto es que la antinomia, podemos pensar que si hay una única antinomia nacional que acompaña por lo menos los 200 años de historia argentina, la forma que cobra esa antinomia durante las décadas del 50, 60 y 70, y me quedo corto, me quedo claramente muy corta, es la antinomia peronismo y antiperonismo. Entonces Cabecita Negra viene a integrar como una especie de corpus de textos que pareciera estar como en esa oposición, ¿sí? Dentro de ese corpus de textos ustedes van a encontrar del lado del rescate del peronismo el texto de Rosenmacher y también quizás el texto de Osvaldo Lamborghini que se llama El niño proletario, texto revulsivo, ¿sí? Un texto revulsivo y que por otro lado no tuvo mucha caja de resonancia durante la década del 70 cuando se publicó, sino que después, ¿no?, fue rescatado mucho por la generación que vino inmediatamente después. Del lado del antiperonismo, por supuesto, como siempre, hay mucha más producción, ¿no? Como del lado de los unitarios y federales hay más producción del lado de los unitarios. Bueno, del lado del peronismo, del antiperonismo, hay más producción y aparte una producción mucho más reputada, ¿no? Nosotros hoy vamos a leer un fragmento de La fiesta del monstruo, texto escrito por Bustos Domecq. Ustedes saben que Bustos Domecq, ya lo hablamos, era el seudónimo que usaban Borges y Bioy para escribir juntos. Eran los dos apellidos los dos segundos apellidos de ambos, ¿no? Ya incluso en esa elección hay como una voluntad muy clara de mostrar la alcurnia, mostrar la aristocracia de la que provenían, ¿no? Tenían dos apellidos, digamos, extra para usar y no era ningún apellido, no era moco de pavo, ¿no? Hablar de Domecq en Argentina. Y por otro lado, podemos buscar otros, ¿no? Acá Piglia va a hacer la analogía con Casa Tomada,
de Cortázar, pero elijo pensar que la interpretación gorila de Casa Tomada, digamos, la interpretación antiperonista de Casa Tomada, es un poco a posteriori y es una interpretación de Juan José Sebrelli, y que es una entre muchas. Yo creo que sí, el cuento antiperonista por antonomasia de Cortázar es Las puertas del cielo, ¿sí? Que trabaja muy bien como en consonancia con la fiesta del monstruo. No es tan, no es grotesco como la fiesta del monstruo, pero sí va como en la misma línea de caracterización, ¿no? Digo para que vean, ¿no? Hay como una especie de corpus que trabaja el tema. Podría igual a redundar mucho más, digamos, hay mucho más material, pero sin lugar a dudas cuando hablamos de la antinomia en literatura, cuando hablamos de la antinomia, peronismo, antiperonismo, van a aparecer estos textos, ¿no? Estos textos que parecieran encarnar una y otra posición cada uno. Yo les dejé en el Classroom para que lean un poco al respecto un texto de una... ¿Cómo se llama? De nombre no me acuerdo. Trinquel, que propone alguna lectura como que sigue esta lógica, ¿no? Esta primera interpretación de la que hablamos. Y después también les dejé el texto de Piglia que vamos a leer acá entre nosotros. Sin lugar a dudas, los dos acompañan como esta que es la lectura mayoritaria que se ha hecho de Cabecita Negra, ¿no? La lectura que lo hace integrar una de estas dos orillas de la antinomia, la antinomia fundacional de esta época. ¿Qué es lo que dice Trinquel? Trinquel dice que Cabecita Negra es en definitiva es sintomático, es casi una metáfora de la ocupación, es algo que ustedes también deben haber percibido cuando lo leyeron, una metáfora de la ocupación de esas clases populares que estaban viniendo del interior del país hacia la capital, ¿no es cierto? Y que esa ocupación en definitiva configura una serie de relaciones que hay entre las clases medias y las clases populares, ¿sí? De esas clases medias que se ven súbitamente amenazadas por el ingreso de las clases populares, en vez de, digamos, de pensar en las cosas que los aunan con esas clases populares, los viven como una amenaza, ¿no es cierto? Y los viven como una amenaza por una serie como de performatividades que asumen estas clases populares, que les resultan a las clases medias una suerte de encarnación de la barbarie. ¿Ven que en el fondo estamos siempre hablando de lo mismo? ¿Ven por qué es importante leer a Echeverría? ¿Sí? Porque en el fondo lo único que hacemos pareciera es como reactualizar estas polémicas, que en el fondo no dejan de estar atrás también de buena parte de lo que vemos en los noticieros y sobre todo de las interpretaciones que vemos en los noticieros y los canales de noticias, ¿no? Que vienen a ser como una especie de reactualización permanente de esto. Trinquel lo que hace es seguir a Norbert Elias. Elias en realidad trabaja sobre el caso alemán concretamente, pero lo que habla es cómo se constituye, cómo se construye esta lucha, que no es esencialmente una lucha política, sino también una lucha entre formas de concebir la representatividad social, ¿no es cierto? Formas de concebir los distintos hábitos de estar en la sociedad, que otra vez son una reactualización de la idea de la civilización en contra de la barbarie, ¿no es cierto? En esta misma línea interpretativa es que va a aparecer el texto de Piglia. El texto de Piglia está, como ustedes ya no sé si se acuerdan, pero lo vimos cuando vimos a Echeverría. Está en ese libro formidable que se llamó La Argentina en pedazos, libro desde el final de la dictadura, pero en realidad ya está pensando como en una especie de visión transicional, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito de Piglia en ese libro? Bueno, contar una historia de la violencia argentina a través de la literatura, ¿no? Y para eso elige como textos que para él son emblemáticos de la literatura nacional, que trabajan sobre las distintas formas de concebir la violencia,
él hace un pequeño ensayo, como el que vimos, que leímos, que se llama Echeverría y el lugar de la ficción, y por otro lado, un artista plástico hace una adaptación de la historieta. Les dejé también la historieta para que la vean, ¿sí? Para que vean la adaptación. Ahora no me acuerdo quién la había hecho, me fijé hace un rato, Altuna era. Bueno, quién había hecho la adaptación, cada uno la hace con la estética que considera, además de la estética propia, la estética que considera que es más acorde. A mí eso me parece formidable cuando uno ve el libro, la variedad de estéticas que en realidad obedecen también a una lectura que se hace de cada uno de los textos, ¿no? Como ya habíamos visto en el caso del matadero que hacía Breccia. Entonces lo que vamos a leer es el pequeño ensayito que encabeza el apartado que corresponde a Cabecita Negra. Y lo titula con el cuento con el título de otro cuento, mejor dicho, ¿no? Se llama Rosenmacher y la casa tomada. Otra vez, volvemos a recuperar la interpretación, digamos, la interpretación gorila de Casa Tomada, de que es una... Ustedes ya esa la deben conocer porque, al igual que seguramente a mí, es la interpretación que me dieron por válida en la escuela secundaria, que Casa Tomada era una forma metafórica de aludir al peronismo, a los aluviones, al aluvión zoológico que venía con el peronismo, por parte de este Cortázar, que se sentía un poco horrorizado. ¿Se acuerdan? Igual que pasa con Echeverría y el lugar de la ficción, cada párrafo tiene un pequeño... Es un genio, Piglia, hace todo bien. Cada párrafo tiene un pequeño título, ¿sí? Digo, es un genio porque me refiero, es el genio del microensayo, ¿no? O sea, le encontró una vuelta a un género que para mí ha cultivado como nadie y para mí es extraordinario. El peronismo como ficción. Desde Sábado de Gloria, 1945, de Ezequiel Martínez Estrada, hasta La novela de Perón, 1985, de Tomás Eloy Martínez, el peronismo ha sido variadamente tratado por la ficción argentina. Narrado desde distintos ángulos, podría decirse que durante años, y salvo algunas excepciones, apareció como una metáfora alucinada del horror cotidiano. El peronismo apareció entonces en la literatura como una metáfora alucinada del horror cotidiano. En primer lugar, esperen, voy a retomar ahora. El relato de Martínez Estrada abre la serie con su abigarrada proliferación de humillaciones y desdichas kafkianas y define toda una tendencia. En esa serie, el libro de Germán Rosenmacher, Cabecita Negra, marca ya desde el título un viraje. En medio de una interpretación de una literatura que era esencialmente, se mostraba horrorizada frente a ese aluvión zoológico, en su gran mayoría, aparece la interpretación de Rosenmacher, que viene como a decir otra cosa. Y ese es también el valor de Rosenmacher, ¿sí? Irrumpir en un contexto en el que parecía que la palabra culta no era posible trabajarla desde una perspectiva, desde la perspectiva de esa serie política, ¿no? Expresa un cambio de perspectiva respecto a una tradición literaria que había visto en el peronismo un simulacro de la pintura que nos dejó Mármol de la época de Rosas. Qué interesante la idea del simulacro, ¿no es cierto? Siempre hubo estas asociaciones, ¿no? Esta asociación que quiso hacer primero el antiperonismo como forma ofensiva, del peronismo como una especie de nueva versión del rosismo, pero que después también el peronismo como rescató y trató de volver como una marca de orilla, ¿no? Una marca ahí de género. Eso es interesante para pensarlo. No, perdón, porque me quedé pensando que... Vieron que eso es algo que pasa mucho en la cultura. Y lo pensé en realidad en relación a los grupos, a las minorías sexuales, ¿no es cierto? Que en general toman lo que otros dicen como insulto y lo convierten en bandera, ¿no? El clásico movimiento de la minoría sexual ha sido siempre ese, no acá, digo en el mundo en general. Tomar eso que otros usan como insulto y volverlo un estandarte, una bandera, ¿no? La palabra puto, la palabra maricón y muchos otros. Bueno, y creo que acá también hay algo de eso. Originalmente la comparación con Rosas
tendía a ser una forma peyorativa para definir un periodo, ¿no? Y, y desde la historia, ¿no? Desde el revisionismo histórico y después desde la cultura también, es como que trataron de hacerle en la vuelta, ahí decir, ah, sí, sí, es verdad, es igual a Rosas porque, ¿no? Y decir todos los beneficios de eso. Mirar desde afuera, publicado en 1962, 61, la primera vez que salió. Cabecita Negra anticipa el momento en que sectores amplios de las capas medias comienzan un inesperado proceso de peronización o de revisión de los esquemas tradicionales sobre el peronismo, que culminaría 10 años después con el triunfo de Cámpora. Se anticipa a eso, ¿no? Rosenmacher, quien al parecer había hecho esta lectura mucho antes que el resto de los miembros de su clase, escribe este texto en virtud de esa reflexión que había hecho, ¿no? Que después iba a acompañar al resto de la clase media que en la época en el 55 estaba horrorizada, ¿no es cierto?, con la figura de Perón y con lo que provocaba con lo que le provocaba esta adhesión indiscriminada por parte de... Digo, piensen en el periplo de Walsh, sin ir más lejos, ¿no? Que para el 55 él mismo lo dice, era gorila. Es recién mucho después que empieza a tener otra mirada sobre el peronismo. Podemos hablar 1000 años de eso, es interesantísimo. Leído en ese contexto, el texto de Rosenmacher suena casi como un manifiesto. Cita: el advenimiento del peronismo de algún modo desnudó al país y nuestra generación. El advenimiento del peronismo de algún modo desnudó al país y nuestra generación tiene el privilegio de ver el país descuartizado y verlo casi desde afuera, sin estar comprometido totalmente con el peronismo ni con el antiperonismo, señalaba Rosenmacher. Me encanta esta idea, ¿no? Bueno, tenemos la oportunidad. El país quedó hecho mierda, quedaron sus vísceras al aire y eso nos dio a nosotros la posibilidad de verlo en su totalidad y con un carácter más objetivo. Gorilas y cicatrices. Los mejores escritores de la generación a la que se refiere Rosenmacher trabajaron a su manera esta temática. Por de pronto, Juan José Saer, que de un modo muy sutil elabora en responso los efectos laterales de la Revolución del 55 y retoma el asunto con una elipsis explícita en Cicatrices, donde no sin ironía el juez Garay ve la ciudad literalmente poblada de gorilas. A su vez Manuel Puig, en la tradición de Rita Hayworth, teje la trama y la mitología popular que circula en la textura de la novela con el contexto del peronismo. Ay, me falta una hoja. Ay, traje la copia incompleta. Espérenme un segundo que lo busco la copia completa. Ahí lo encontré. ¿Ven? Es una de las ventajas de esta forma de clase, ¿no es cierto? Que no tienen que esperar a que yo vaya y busque y demás. Estábamos en Manuel Puig, ¿no? Dice: a su vez, Manuel Puig, en la tradición de Rita Hayworth, teje la trama y la mitología popular que circula en la textura de la novela con el contexto del peronismo que se hace explícito en el personaje de Esther, que escribe en secreto en su diario sus ensueños de peronista de barrio. En fin, Rodolfo Walsh, que en esa mujer emplea la poética hemingwayana, dice acá, hemingwayana sería, del iceberg para no nombrar nunca a Eva Perón y colocarla de ese modo en el centro de la historia, o que hace del peronismo el marco implícito del conflicto que lleva al suicidio al protagonista de Fotos. Un cuento extraordinario de Walsh, si lo quieren leer también. Las patas en la fuente. Los relatos de Saer, Puig y Walsh pueden ser considerados un modelo del tratamiento distanciado y elíptico del peronismo, dando esto que decíamos, ¿no? Tratando de no mencionar, que en el fondo tematiza la proscripción, ¿no? Distanciado y elíptico del peronismo, que entra en la intriga como un elemento central, pero desplazado. Cada uno a su manera ha sabido ficcionalizar la política y desplazarla del centro del relato para hacerla funcionar como su trama secreta. El cuento de Rosenmacher tiene la particularidad de poner al peronismo como una clave de lectura casi externa al relato. El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes de Plaza Congreso. Ahora sentía lo mismo, la misma vejación, la misma rabia. A partir de esa clave, todo el texto puede ser visto como una metáfora. Esto que decíamos antes, ¿no? La gran metáfora. La otra casa. Al mismo tiempo, Cabecita Negra puede considerarse una versión irónica de Casa Tomada de Julio Cortázar. De hecho, hay una referencia explícita.
o mejor, una versión del comentario de Sebrelli al cuento de Casa Tomada. Cita: Casa Tomada expresa fantásticamente esa angustiosa sensación de invasión que el Cabecita Negra provoca en la clase media. Eso es lo que dijo Sebrelli. La interpretación de Sebrelli define mejor a Sebrelli que al cuento de Cortázar. Esto es genial. Habla más sobre Sebrelli que sobre Cortázar, que Sebrelli haya leído eso en Casa Tomada. Pero bueno. Pero de todos modos se ha convertido en un lugar común de la crítica y se superpone con el cuento mismo. Cabecita, sí, el desafío es dar Casa Tomada sin la interpretación gorila, ¿no?, de Sebrelli. No solo porque el texto, acá dice, el cuento mismo, Cabecita, es un comentario al comentario de Sebrelli. No solo porque el texto de Rosenmacher cita explícitamente el relato de Cortázar, la casa estaba tomada, dice literalmente, sino porque la invasión del recinto privado de la clase media por el Cabecita Negra se convierte en la anécdota del cuento. Un héroe de nuestro tiempo. El relato de Rosenmacher es al mismo tiempo la radiografía semi-paródica de un personaje típico. El pobre pequeño burgués avaro, conformista y reprimido, racista, que ha abdicado de sus ilusiones y mantiene una relación nostálgica con la cultura. Me encanta la relación nostálgica con la cultura, ¿no? Fíjense la cita que usa. El señor Lanari, sin saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada de libros. Nunca había podido hacer tiempo para leerlos, pero estaban allí. El señor Lanari tenía su cultura. Qué interesante, tener la cultura en el sentido de poseerla, ¿no es cierto? Eso es el capital simbólico al que alude Germán Rosenmacher con ese pasaje, ¿no es cierto? Lanari tiene la cultura porque posee los libros. No los ha leído, pero los posee, ¿no? Tiene el capital cultural por ese lado, ¿no? Y eso, ahí está la metáfora, la alusión metafórica a la clase media, a la que hace Rosenmacher. Siempre me acuerdo de una anécdota, no sé, no tendría que contar estas cosas porque estoy en YouTube, pero después los doy de baja los videos y ya. Pero tenía una amiga que trabaja todavía en una librería muy importante, no voy a decir el nombre, de la ciudad de Buenos Aires, muy importante, que de hecho tiene un local histórico en un ex cine. Y había ido Tinelli. Y Tinelli quería comprar libros. Y lo que les dijo es la superficie de biblioteca que tenían que llenar. No importaban los títulos, digamos. Los títulos que ellos eligieran, los que consideraran importantes. Pero lo que importaba era el metraje cuadrado de los libros. ¿No es hermoso? Es Lanari. Bueno. Si alguien que no es de la clase ve esto no refleja mi opinión personal sobre el señor Tinelli. En lo más mínimo. Quizás no tendría que haber dicho Tinelli. Tendría que haber dicho como esos que hacen como las cosas más tipo enigmáticas, ¿no? Cierto conductor de TV. Bueno, no importa. Ya lo hice. En esa posesión vacía aparece como la cáscara del intelectual que ha querido ser. Además, sigue citando, además cuando era joven tocaba el violín y no había cosa que le gustara más en el mundo. De hecho, ahí está la relación con la otra parte de la cultura, ¿no? Con la música. No como cualquier, es un instrumento elitista como el violín, no tocaba la guitarra, ¿no? De hecho, no tengo nada contra el violín. De hecho, el personaje de Rosenmacher es un descendiente oscuro y mutilado del unitario del matadero. Necesito tiempo para la belleza de esto. El personaje de Rosenmacher, Lanari, es un descendiente oscuro y mutilado del unitario de El Matadero. Del Jardo y de Las Puertas del Cielo de Cortázar, del Juan Dalman de El Sur de Borges. Una caricatura degradada del intelectual que se enfrenta con la violencia y la fascinación de los bárbaros. Es todo brillante esta idea, ¿no? La paranoia y la parodia. En este sentido, Cabecita Negra se puede leer como una versión crítica de esa serie de textos que, desde El Matadero de Echeverría hasta La Fiesta del Monstruo de Borges y Bioy, representan de un modo alucinado la mitología de ese mundo primitivo y brutal que se encarna en los cabecitas, en los monstruos, en los representantes ficcionalizados de las clases populares. Y las grandes líneas de representación, fíjense, es una línea perfecta, ¿no es cierto? Es retomar una línea de caracterizaciones sobre el otro, de caracterización, pero es casi como la contracara, ¿no? El reverso de eso.
en la representación que hace Echeverría de esas clases populares, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Horriblemente feas, inmundas y deformes. Es también la representación que van a hacer Bioy y Borges en La fiesta del monstruo, cuento aberrante desde todo punto de vista. Aparece que es como la contracara de eso mismo, ¿sí? Como diciendo, ¿vieron que yo siempre cuento la anécdota que ya la conté cuando vimos a el Facundo, que parece que Rosas agarraba el Facundo y les decía a sus acólitos, ¿no? ¿Quién va a escribir esto pero a favor mío? Bueno, casi como si Rosenmacher hubiese tomado esa posta, ¿sí? Hubiese tomado la posta de tratar de escribir la contraversión de esto. O la versión paródica, si se quiere, de eso mismo. Donde lo que está parodiado es el unitario. ¿Sí? Vamos, esperen que me perdí ahora, porque me entretuve diciendo estas cosas. Que desde el matadero de Echeverría hasta la fiesta del monstruo de Borges y Bioy representan de un modo alucinado la mitología de ese mundo primitivo y brutal que se encarna en los cabecitas, en los monstruos, en los representantes ficcionalizados de las clases populares. Y las grandes líneas de representación de ese mundo antagónico han sido tradicionalmente la paranoia o la parodia, el pánico y la burla. Esas son las líneas, esa es la manera en la que ha aparecido entonces la clase popular en la literatura, por lo menos hasta la década del 60, ¿sí? Han aparecido siempre narrados por otros, ahora vamos a volver sobre eso, narrados por otros, y siempre han aparecido como el objeto de la paranoia o el objeto de la burla, ¿sí? Sistemáticamente. Lo que produce el miedo o lo que produce la risa, invariablemente, ¿no? ¿Qué trata de hacer Rosenmacher en ese contexto? Invertir los términos, ¿sí? No sé si lo logra, pero trata de invertir los términos. Llamar al ejército, el último parágrafo de Piglia. Es una lástima no poder estar acá y compartir entre todos y ver si ustedes también flashean tanto con estos ensayos de Piglia como yo, ¿no? Que siempre quiero saber qué efecto producen. La paranoia es el tema del relato de Rosenmacher y su final es el cierre, a la vez premonitorio y preciso, de una larga tradición. Cita. La chusma, dijo para tranquilizarse. Hay que aplastarlos, dijo para tranquilizarse. La fuerza pública, dijo. Tenemos toda la fuerza pública y el ejército. Y dice tenemos, ¿sí? Primera persona del plural. Un fascista, se ha dicho, es un liberal asustado. El relato de Rosenmacher puede ser leído también como la historia de la transformación de un liberal en un fascista, o más simplemente, como una historia de terror, un cuento de aparecidos. Una historia cómica de una pesadilla pequeño burguesa. Es brillante todo lo que dice, creo yo. Aparece exactamente el gran protagonista del relato, amén de los personajes, es el miedo. El enorme miedo que tiene la Nari a... un miedo admonitorio, ¿no es cierto? Un miedo sin antecedente al principio. Y que es representativo del miedo de toda una clase. En ese sentido también lo va a leer Triquel, el texto que les dejé, que les decía que trabaja un poco en la clave de Norbert Elias, ¿sí? ¿Qué me había anotado? En mi guión, ¿qué me había anotado que seguía? Ah, no, ahora quiero que leamos para que vean un poco esto que hablábamos, ¿no? La paranoia o la parodia, el pánico o la burla. Vamos a leer el comienzo, les voy a leer el comienzo, aunque sea, de La fiesta del monstruo. Sí, a mí me ofende la fiesta del monstruo, no porque yo sea peronista, que lo soy, me ofende porque es un texto malo. Siempre digo lo mismo. Es un texto, es malo el cuento, es muy, muy malo. Yo entiendo que es un texto casi escrito. A ver, entiendo que lo escribieron como para sus amigos aun cuando no los conocieran, ¿no? Como su clase amiga, para los otros gorilas que pueden verse representados en esto. Pero creo que podrían haber hecho algo más digno. O sea, Echeverría también escribió El matadero como un chiste interno, pero es un gran cuento. O sea, tiene pasajes formidables. Y
este cuento es malo. Casi que si ustedes me dijeran que en realidad no lo escribieron Borges y Bioy, para mí sería un alivio. O sea, porque me cuesta pensarlo. O sea, a menos que estuvieran en pedo o algo por el estilo, que eso también estaría bien. Diría, bueno, sí, todos en pedo, todos escribimos porquerías. O sea, si hay algo que... O sea, uno piensa en ese momento que son cosas brillantes, pero son todas porquerías. Bueno, a lo mejor si pienso que estaban en pedo, no me ofenda tanto. No me ofende, insisto, no políticamente, no me siento ofendida por esto porque es tan grotesco que no creo que nadie pueda sentirse aludido. Pero sí es por lo malo que es, lo profundamente malo que es el cuento. Bueno, no sé, es mi percepción de los hechos. El cuento, por supuesto, lo que hace es como tematizar un discurso de Perón narrado por uno de los peronistas que lo va a ver, a Nelly. Malísimo. Bueno. Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma. Yo, en mi condición de pie plano y de propenso a que se me ataje el resuello por el pescuezo corto y la panza hipopótama, tuve un serio oponente en la fatiga, máxime calculando que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar como un crosta en la performance del feriado. No me causa gracia, en general a mí me causa gracia la combinación de los registros alto y bajo. Y acá ni siquiera me causa gracia, porque como que no es, por otro lado, no es creíble desde la narrativa No, y el recurso como de la animalización del adversario tampoco nunca me causa gracia, visto desde ningún punto de vista. Debe ser porque tengo mucho respeto por los animales. Y no entiendo demasiado usarlos de forma ofensiva. Eh, Mi plan era sume y reste. Apersonarme a las 20:30 en el comité, a las 21 a caer como un soponcio en la cama jaula para dar curso, con el colt como un bulto bajo la almohada, al gran sueño del siglo, y estar en pie al primer cacareo, cuando pasaran a recolectarme los del camión. Ahí ya aparece, ¿no? Una de las cosas que provoca horror en la clase media, van en camiones, van en colectivos. Ahí ya aparece en Borges y Bioy. Pero decime una cosa, ¿vos no creés que la suerte es como la lotería que se encarniza favoreciendo a los otros? En el propio puentecito de tabla frente a la caminera casi aprendo a nadar en agua abombada, con la sorpresa de correr al encuentro del amigo diente de leche, que es uno de esos puntos que se encuentran de vez en cuando. Ni bien le vi su cara de presupuestívoro, palpité que... Presupuestívoro es enorme, ¿eh? Es todo lo bueno que hay en este texto. Presupuestívoro, palpité que él también iba al comité, y ya en tren de mandarnos un enfoque del panorama del día, entramos a hablar de la distribución de bufosos para el magno desfile, y de un ruso que ni llovido del cielo que los abonaba como fierro viejo en Berazategui. Mientras formábamos la cola, pugnamos por decirnos al berre que una vez en posesión del arma de fuego nos daríamos traslado a Berazategui, aunque a cada uno lo portara el otro a babucha, y allí, luego de empastarnos el bajo vientre con escarola, en base al producido de las armas, sacaríamos ante el asombro general del empleado de turno 2 boletos de vuelta para Tolosa. Pero fue como si habláramos en inglés, porque Diente no pescaba ni un chiquito, ni yo tampoco, y los compañeros de fila prestaban su servicio de intérprete, que casi me perforan el tímpano, y se pasaban el Faber cachuzo para anotar la dirección del ruso. Felizmente, el señor Marforio, que es más flaco que la ranura de la máquina de monedita, es un amigo de esos que mientras usted lo confunde con un montículo de caspa, está pulsando los más delicados resortes del alma del popolino. Y así no es gracia que nos frenara en saco la manganeta, postergando la distribución para el día mismo del acto, con pretexto de una demora del departamento de policía en la remesa de las armas. Bueno, el cuento sigue así. Es todo una forma como de burlarse de las clases populares. Sucede algo en medio de la varaunda de cabecitas negras del aluvión zoológico. Matan a un judío, se supone que esa muerte es como una especie de muerte en clave, lo que quieren marcar Borges y Bioy es como la muerte de la cultura que implica el advenimiento de los negros, en definitiva. Yo qué sé, el cuento, o sea, la idea
podría no ser mala. La ejecución es muy, muy pobre. Insisto que aún como chiste interno le falta, ¿no? O sea, Echeverría se esmeró más para el chiste interno. No sé si ya les parece demasiado, pero pensaba leer por lo menos con ustedes algunos fragmentos, aunque sea de Cabecita Negra de Rosenmacher, para ver si vemos algo de... Ah, no, esperen, me falta... No. Ven que para algo me hago el guión. Antes de leer justamente un fragmento de Cabecita Negra de Rosenmacher con ustedes, quería ponerles, a ver, tirarles una segunda interpretación, una segunda línea interpretativa del texto que todavía no está muy desarrollada, no hay demasiado escrito al respecto, pero me parecía interesante para pensar, sobre todo porque es más contemporánea. Quiero decir, está más acorde con otros estudios, ya no solo literarios, sino como de la cultura en general. La interpretación que les quiero traer a colación viene como de la mano de lo que se llaman de forma muy laxa y a veces muy confusa, las distintas teorías sobre el descolonialismo, la descolonialidad, decolonialidad o como le quieran decir. Todos estos estudios que vienen muchas veces del palo de la antropología, que buscan trabajar desarmando como el rol originalmente eurocéntrico, ¿no? Ahora pensamos en todas las hegemonías que construyen discurso, y empezar a pensar como los discursos desde los otros, ¿sí? Desde los otros que denuncian. Las teorías descoloniales o decoloniales están hoy muy en boga, sobre todo porque es una línea interpretativa muy afín a los nuevos feminismos. Sin ir más lejos, Rita Segato, quien ustedes seguramente conozcan aunque sea de nombre, es un referente del descolonialismo acá en Argentina, ¿no? Yo voy a ir como a los orígenes del descolonialismo, que son, para plantear nada más que es una idea, una hipótesis que les dejo para que piensen en relación a Cabecita Negra, ¿no? En los orígenes, los estudios descoloniales vienen de lo que se llamó la poscolonialidad, ¿no? O sea, todas las colonias, sobre todo en África, pero muy particularmente el caso de la India, que después de pasar por la experiencia colonial, ustedes saben que la India se independizó en 1950, o 49, nunca me acuerdo, empezaron a tratar de pensar de nuevo su cultura, ¿no? Una cultura que en el caso de la India era una cultura milenaria, pero que había sido en cierta forma cooptada, transformada por la mirada occidental, que no se avenía con la tradición del pensamiento hindú, ¿no? Indio, vamos a decir, porque hindú es la religión, indio es más que hindú. En esta línea de pensamientos decía, lo que empiezan a pensar estos autores es en qué medida han sido todos estos sujetos de la subalternidad, han tenido voz y voto en la cultura, ¿sí? Los sujetos de la subalternidad son múltiples, desde la subalternidad étnica hasta la subalternidad socioeconómica, hasta la subalternidad de género. Por eso decía, los estudios descoloniales hoy son la base del pensamiento del feminismo, no sé si la base, pero una de las bases del pensamiento del feminismo, ¿no? Contemporáneo. Bueno, ¿qué hacemos con esas voces que no hemos escuchado culturalmente? ¿Qué pasa con ese enorme silencio, ¿no? Les dejé en el Classroom porque si les interesa chusmear nada más, un estudio que es como de los orígenes de esto. El estudio ya es viejo, desde el 85, para esto que ha tenido un cambio una evolución tan rápida en la historia, es algo ya viejo, del 85, es de una autora de la India que se llama Chakraborty Spivak, Gayatri Chakraborty Spivak, y es como uno de los orígenes del pensamiento postcolonial, ¿no? ¿Qué es lo que se pregunta Chakraborty? Se pregunta, el título del artículo es, ¿puede hablar el subalterno? ¿No? Lo que se pregunta es eso, ¿es realmente sujeto
de enunciación en algún punto el subalterno. ¿Qué tenemos que hacer para que pueda hablar el subalterno? ¿Se puede hablar si no se tiene en algún punto algún tipo, algún género de poder? Bueno, Spivak en el 85 se contesta que el subalterno claramente habla, ¿no es cierto? Habla de alguna forma, habla físicamente. En el texto de La fiesta del monstruo o en Cabecita Negra ustedes van a ver, hay un hablar de esa subalternidad, ¿no es cierto? Hay un hablar de del cabecita, del negro. Sin embargo, dice, ese estatus, perdón, ese habla nunca adquiere un estatus dialógico en el sentido como lo entendía Bakhtin, de una relación de iguales, ¿no es cierto? O aún con sus jerarquías, una relación de por lo menos homologables. Bueno, no adquiere nunca ese carácter, ¿sí? Nunca es sujeto de enunciación verdadero. O sea, ¿no? El subalterno no es un sujeto para Spivak que ocupe una posición discursiva desde la que pueda hablar o responder. Es tremendo lo que dice Spivak. Dice, no puede hablar, no puede responder, porque no es sujeto de la práctica dialógica, en definitiva, ¿sí? Dice, Epur se mueve, ¿no? Como diría Galileo, sin embargo habla. Sin embargo, nos habla con el correr del tiempo, dice. Ella dice, y nos habla en los espacios en blanco que deja la cultura dominante, ¿no? Nos habla con el silencio, en definitiva. Y yo en realidad traía un poco a colación esto, porque además me parece que como ustedes deben, o sea, quizás esto les interese, ¿no? Como agentes de la cultura que escriben en la cotidianidad, y que esto está en nuestra contemporaneidad, en tela de juicio. O sea, ¿cómo logramos que el otro efectivamente hable? Porque me parece que acá justamente lo que podemos observar es que en toda esta aparente disyuntiva, en toda esta aparente antinomia, en realidad lo que nunca aparece, genuinamente, es la voz del otro, ¿sí? Siempre tenemos, aún en el caso de Rosenmacher, ¿sí? Que trata de poner otra, o también de Osvaldo Lamborghini en El niño proletario, nunca escuchamos la voz del cabecita, ¿sí? No la escuchamos, de la misma forma en la que no escuchamos a las clases populares en El Matadero, ¿sí? Siempre aparecen casi como en una especie de acto del ventrílocuo, ¿no es cierto? Aparecen por la boca de un otro cultural. Y eso para mí es no sé si no sé si se resuelve, ¿eh? No sé, Spivak dice que no. Yo creo que quizás sí, pero que lo cierto es que en la historia de la literatura nacional, por lo menos hasta el periodo que estamos trabajando nosotros ahora, no ha sido resuelto, ni siquiera por aquellos que pretendieron resolver la antinomia, o por lo menos contar el otro lado, ¿no? Contar la contracara de la antinomia. Eso para mí es interesante y es muy triste pensarlo. No solo por los cabecitas, en definitiva, sino porque también la representación que tenemos de las mujeres en el siglo XIX, sacando a Shelley o sacando un poco antes a Austen, nunca tampoco son de la boca de la mujer, ¿no? O sea, Bovary es un ventrílocuo. Perdón, Flaubert es un ventrílocuo, ¿sí? Ahí la experiencia de Emma Bovary nos está narrada desde la perspectiva de un otro que es un hombre. ¿Puede haber entendido bien? Por supuesto, sí, puede ser. Pero no habla el subalterno, ¿sí? Es descorazonador pensarlo así, por lo menos para mí, ¿no? Porque implica que vivimos en una sociedad donde no solo condenamos al otro económicamente a la miseria, sino que lo condenamos al mutismo, ¿sí? Y eso me parece tremendo, me parece espantoso. Condenar al otro al mutismo es la última de las soledades, ¿no es cierto? Así que nada, los dejo pensando. Yo creo que hay algunos casos igual, ¿eh? Digo, ya les tiré la pálida, pero ahora les voy a tirar como la contracara. Hay algunos casos donde esa parece, donde se produce un salto.
por ejemplo, para mí en César González, ¿no? El poeta devenido cineasta, que villero, que trabaja en la villa, vive en la villa y que filma la villa. Me parece algo, hay ahí una intención de que el subalterno hable, diga, ¿no? Y se enuncie a sí mismo. Ahí podemos pensar. Bueno, nada, les quería plantear esto. Les dejo un texto, en realidad esto también vino disparado por un texto un texto y una película que salió hace muy poquito en Netflix. Y el texto de Mariano Dubín, que Mariano Dubín escribió puteando un poco la película. La película, está bien igual la película, pero donde justamente lo que no aparece es esto. Nada, se los dejé el textito para que lo lean, es una pastilla prácticamente, poco más que una publicación de Facebook, pero que piensa algunas cosas en virtud de la película, pero que también en el fondo está hablando sobre Cabecita Negra, ¿sí? Y para pensar, a ver, qué es lo que hacemos con la palabra del otro. Bueno, espero haber sido, o sea, iba a decir espero haber sido clara, pero en el fondo no hay nada claro en esto que digo porque es como una línea de interpretación que se abre muy reciente, así que es solamente enunciar algunas problemáticas para que entre nosotros también pensemos algunas salidas alternativas para esto que planteo, ¿no? Bueno, Rosenmacher. El texto está dedicado a Raúl Khrushchevsky. Voy a leer algunos fragmentos, seguramente no todo, porque ya me di cuenta que hoy la idea era hacer algo breve y tampoco pude, ¿no? Que es como una especie de permanente imposibilidad a la que me veo empujada. El señor Lanari no podía dormir. Eran las 3:30 de la mañana y fumaba enfurecido, muerto de frío, acodado en ese balcón del tercer piso, sobre la calle vacía, temblando, encogido dentro del sobretodo de solapas levantadas. Después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y de ir y venir por la casa frenético y rabioso como un león enjaulado, se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los zapatos. En ese gesto también hay una pertenencia a una clase, ¿no? Y ahí estaba ahora, con los ojos resecos, los nervios tensos, agazapado, escuchando el invisible golpeteo de algún caballo de carro de verdulero cruzando la noche, mientras algún taxi daba vueltas a la manzana con sus faros rompiendo la neblina, esperando turno para entrar al amueblado de la calle Cangallo, y un tranvía 63 con las ventanillas pegajosas, opacadas de frío, pasaba vacío, de tanto en tanto, arrastrándose entre las casas de 1 o 2 a 7 pisos, y se perdía entre los pocos letreros luminosos de los hoteles que brillaban mojados, apenas visibles, calle abajo. Ese insomnio era una desgracia. Mañana estaría resfriado y andaría abombado como un sonámbulo todo el día, y además nunca había hecho esa idiotez de levantarse y vestirse en plena noche de invierno, nada más que para quedarse ahí fumando en el balcón. ¿A quién se le ocurría hacer esas cosas? Se encogió de hombros, angustiado. ¿Ven lo que digo? También el sujeto de la subjetivización, en definitiva, en este texto, es Lanari, ¿no? Sigue siendo el de la clase conocida, ¿sí? Yo entiendo que con el propósito con el que lo hace, caracterizarlo bien, caracterizarlo como el tilingo que es, como el tilingo que a Rosenmacher le despierta una enorme furia y tirria, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la subjetivización sigue estando de su lado, ¿sí? Sigo. ¿A quién se le ocurría hacer esas cosas? Se encogió de hombros, angustiado. La noche se había hecho para dormir y se sentía viviendo a contramano. Solamente él se sentía despierto en medio del enorme silencio de la ciudad dormida. Un silencio que lo hacía moverse con cierto sigiloso cuidado, como si pudiera despertar a alguien. Se cuidaría muy bien de no contárselo a su socio de la ferretería porque lo cargaría un año entero por esa ocurrencia de lustrarse los zapatos en medio de la noche. En este país donde uno aprovechaba cualquier oportunidad para joder a los demás y pasarla bien a costillas ajenas, había que tener mucho cuidado para conservar la dignidad. Fíjense la caracterización que hace, ¿no? Que es muy de la caracterización de la clase media. Fíjense que en el fondo siguen siendo los discursos también de la clase media argentina actual, ¿no? Argentina, país inviable, dicen en Twitter, en definitiva, ¿no? Está lleno de gente de mierda y gente que quiere aprovechar todo el tiempo para joder al resto.
Si uno se descuidaba, lo llevaban por delante, lo aplastaban como una cucaracha. Estornudó. Si estuviera su mujer, ya habría hecho uno de esos test de yuyo que ella tenía y santo remedio. Pero suspiró desconsolado. Su mujer y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana a la quinta de Paso del Rey, llevándose a la sirvienta, así que estaba solo en la casa. Sin embargo, pensó, no le iban tan mal las cosas. No podía quejarse de la vida. Su padre había sido un cobrador de luz, un inmigrante que se había muerto de hambre sin haber llegado a nada. El señor Lanari había trabajado como un animal y ahora tenía esa casa del tercer piso cerca del Congreso, en propiedad horizontal, y hacía pocos meses había comprado el pequeño Renault que estaba abajo y había gastado una fortuna en los hermosos apliques cromados de las portezuelas. ¿No? La idea de el que se hace a sí mismo, ¿no? Todo es producto de mi trabajo, es porque yo me rompí el culo, dirían, ¿no? Es el tilingo actual también. La ferretería de la Avenida de Mayo iba muy bien y ahora tenía también la quinta de fin de semana donde pasaba las vacaciones. No podía quejarse, se daba todos los gustos. Pronto su hijo se recibiría de abogado y seguramente se casaría con alguna chica distinguida. Ahí va, ¿no? La superación de clase, dice Triquel, también está en la generación que viene, ¿no? O sea, el prestigio que él no logra, lo va a lograr su hijo. Esperen porque me perdí. Acá. Claro que había tenido que hacer muchos sacrificios. Ahí va, ¿no? Me rompí el culo. En tiempos como estos, donde los desórdenes políticos eran la rutina, había estado al borde de la quiebra. Palabra fatal que significaba el escándalo, la ruina, la pérdida de todo. Había tenido que aplastar muchas cabezas para sobrevivir, porque si no, hubieran hecho lo mismo con él. Así era la vida. Pero había salido adelante. Además, cuando era joven tocaba el violín y no había cosa que le gustase más en el mundo. Pero vio por delante un porvenir dudoso y sombrío, lleno de humillaciones y miseria, y tuvo miedo. Ahí va, el liberal asustado, ¿no? El facho es el liberal asustado, diría Piglia. Y tuvo miedo. Pensó que se debía a sus semejantes, a su familia, que en la vida uno no podía hacer todo lo que quería, que tenía que seguir el camino recto, el camino debido, y que no debía fracasar. Y entonces todo lo que había hecho en la vida había sido para que lo llamaran señor. Y entonces juntó dinero y se puso una ferretería. Se vivía una sola vez y no le había ido tan mal. No, señor. Allá afuera en la calle podían estar matándose, pero él tenía esa casa, su refugio, donde era el dueño, donde se podía vivir en paz, donde todo estaba en su lugar, donde lo respetaban. Lo único que lo desesperaba era ese insomnio. Dieron las 4 de la mañana. La niebla era espesa. Un silencio pesado había caído sobre Buenos Aires. Ni un ruido. Todo en calma. Hasta el señor Lanari, tratando de no despertar a nadie, fumaba, adormeciéndose. De pronto una mujer gritó en la noche. Ven que la estructura del cuento es recontra tradicional, ¿no es cierto? Cuenta un estado de la situación y fíjense, el nudo empieza incluso con el de pronto, ¿no? De pronto, digo algo que uno siempre recomienda no hacer. De pronto una mujer gritó en la noche, de golpe. Una mujer aullaba a todo lo que daba como una perra salvaje y pedía socorro sin palabras. Gritaba en la neblina, llamaba a alguien, gritaba en la neblina, llamaba a alguien, a cualquiera. El señor Lanari dio un respingo y se estremeció asustado. La mujer aullaba de dolor en la neblina y parecía golpearlo con sus gritos como un puñetazo. El señor Lanari quiso hacerla callar. Era de noche, podía despertar a alguien. Había que hablar más bajo. Se hizo un silencio y de pronto gritó de nuevo, reventando el silencio y la calma y el orden, haciendo escándalo y pidiendo socorro con su aullido visceral de carne y sangre, anterior a las palabras, casi un bajido de niña, desesperado y solo, ¿no? Y ahí está la idea entre el ser, el parecer, ¿no? La obsesión, digamos, burguesa por el parecer y por no generar disturbios. El viento siguió soplando. Nadie despertó, nadie se dio por enterado. Entonces el señor Lanari bajó a la calle y fue en la niebla a tientas hasta la esquina. Y allí la vio, nada más que una cabecita negra sentada en el umbral del hotel que tenía el letrero luminoso para damas en la puerta. Despatarrada y borracha, casi una niña, con las manos caídas sobre la falda, vencida y sola y perdida, y las piernas abiertas bajo la pollera sucia de grandes flores chillonas y rojas, y la cabeza sobre el pecho y una botella de cerveza bajo el brazo. Quiero ir a casa, mamá, lloraba. Quiero 100 pesos para el tren para irme a casa. Observen también que, otra vez, ¿no? Fíjense cómo quién está subjetivizado acá.
Era una china que podía ser su sirvienta, sentada en el último escalón de la estrecha escalera de madera en un chorro de luz amarilla. El señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad. Se dijo que así eran estos negros. ¿Qué se iba a hacer? La vida era dura. Sonrió, sacó 100 pesos y se los puso arrollados en el gollete de la botella, pensando vagamente en la caridad. Se sintió satisfecho. Se quedó mirándola con las manos en los bolsillos, despreciándola despacio. ¿Qué están haciendo ahí ustedes dos? La voz era dura y malévola. Antes de que se diera vuelta, ya sintió una mano sobre su hombro. A ver, ustedes dos, vamos a la comisaría, por alterar el orden en la vía pública. El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante. Mire estos negros agentes, se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no dejan dormir a la gente. Fíjense, ¿no? La idea de la complicidad entre la burguesía y el brazo armado de la burguesía, que es la policía, es lo que tuerce, lo que termina de provocar el miedo en Lanari, ¿no? Cuando se ve rota esa relación de complicidad. Entonces se dio cuenta de que el vigilante también era bastante morochito, pero ya era tarde. Quiso empezar a contar su historia. Es morochito, ¿no? Viejo baboso, dijo el vigilante, mirando con odio al hombre despectivo, seguro y sobrador que tenía delante. Hacete el gil ahora. El voceo golpeó al señor Lanari como un puñetazo, ¿no? Él que había trabajado toda su vida para que le dijeran señor, y viene un rati, y lo trata de vos. Vamos, en cana. El señor Lanari parpadeaba sin comprender. De pronto reaccionó violentamente y le gritó al policía. Cuidado, señor, mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar muy cara. ¿Usted sabe con quién está hablando? Había dicho eso como quien pega un tiro en el vacío. El señor Lanari no tenía ningún comisario amigo. Andá, viejito verde, andá. ¿Te crees que no me di cuenta que la largaste dura y ahora te querés lavar las manos? Dijo el vigilante y lo agarró por la solapa, levantando a la negra que ya había dejado de llorar y que se dejaba hacer, cansada, ausente y callada, mirando simplemente todo. El señor Lanari temblaba. Estaban todos locos. ¿Qué tenía que ver él con todo esto? Y además, ¿qué pasaría si fuera a la comisaría y aclarara todo y entonces no le creyeran y le complicaran más las cosas? Se complicaran más las cosas. Nunca había pisado una comisaría. Toda su vida había hecho lo posible para no pisar una comisaría. Era un hombre decente. Este insomnio había tenido la culpa. Y no había ninguna garantía de que la policía aclarase todo. Pasaban cosas muy extrañas en los últimos tiempos. Ni siquiera en la policía se podía confiar. No, a la comisaría no. Sería una vergüenza inútil. Vea, gente, yo no tengo nada que ver con esta mujer, dijo señalándola. Sintió que el vigilante dudaba. Quiso decirle, ahí está, perdón, decía, no entendía qué pasaba. Quiso decirle que ahí estaban ellos dos del lado de la ley y esa negra estúpida que se quedaba callada, para peor, era la única culpable. De pronto se acercó a la gente, que era una cabeza más alto que él y que lo miraba de costado con desprecio, con duros ojos salvajes, inyectados y malignos, bestiales, con grandes bigotes de morsa. Un animal, otro cabecita negra. Ahí va la animalización del enemigo, ¿no? Eso le criticaba también a Borges. Señora agente, le dijo en tono confidencial y bajo, como para que la otra no lo escuchara, parada ahí con la botella vacía como una muñeca, acunándola entre los brazos, cabeceando, ausente, como si estuviera tan aplastada que ya nada le importaba. Vengan a mi casa, señora agente, tengo un coñac de primera. Va a ver que todo lo que digo es cierto. Y sacó una tarjeta personal y los documentos y se los mostró. Vivo ahí al lado, gimió, casi manso y casi adulón, quejumbroso, sabiendo que estaba en manos del otro, sin tener ni siquiera un diputado para que sacara la cara por él y lo defendiera. Era mejor amansarlo, hasta darle plata y convencerlo para que lo dejara de embromar. El agente miró el reloj y de pronto, casi alegremente, como si el señor Lanari le hubiera propuesto una gran idea, lo tomó a él por el brazo y a la negrita por otro y casi amistosamente se fue con ellos. Cuando llegaron al departamento, el señor Lanari prendió todas las luces y le mostró la casa a las visitas. La negra apenas vio la cama matrimonial, se tiró y se quedó profundamente dormida. Qué espantoso, pensó, si justo ahora llegaba gente, ¿no? Su hijo o sus parientes o cualquiera y lo vieran ahí, con esos negros al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia, sería un escándalo. Lo más horrible del mundo, un escándalo, y nadie le creería su explicación y quedaría repudiado como culpable de una oscura culpa. Y yo no hice nada mientras hacía eso tan desusado.
ahí a las 4 de la mañana porque la noche se había hecho para dormir y estaba atrapado por esos negros. Él, que era una persona decente, como si fuera una basura cualquiera, atrapado por la locura en su propia casa. Que ven el uso del discurso indirecto libre, ¿no es cierto? El discurso que es de tercera, pero está pegadísimo al personaje, es solo puesto sobre él. Dame café, dijo el policía, y en ese momento el señor Lanari sintió que lo estaban humillando. Toda su vida había trabajado para tener eso, para que no lo atropellaran, y así de repente ese hombre, un cualquiera, un vigilante de mala muerte, lo trataba de che, le gritaba, lo ofendía. Y lo que era peor, vio en sus ojos un odio tan frío, tan inhumano, que ya no supo qué hacer. De pronto pensó que lo mejor sería ir a la comisaría, porque aquel hombre podría ser un asesino disfrazado de policía que había venido a robarlo y matarlo y sacarle todas las cosas que había conseguido en años y años de duro trabajo, todas sus posesiones y encima humillarlo y escupirlo. Y la mujer estaba en toda la trampa como carnada. Se encogió de hombros, no entendía nada. Le sirvió café. Después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo presagiante, que se cernía, que se venía, una amenaza espantosa que no sabía cuándo se le deslomaría encima ni cómo detenerla. El señor Lanari, sin saber por qué, le mostró la biblioteca, abarrotada con los mejores libros. Nunca había podido hacer tiempo para leerlos, pero estaban allí. El señor Lanari tenía cultura. Había terminado el Colegio Nacional y tenía toda la historia de Mitre encuadernada en cuero. Aunque no había podido estudiar violín, tenía un hermoso tocadiscos y allí, posesión suya, cuando quería, la mejor música del mundo se hacía presente. Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con el hombre. ¿Pero de qué libros podría hablar ese negro? Con la otra durmiendo en su cama y ese hombre ahí enfrente suyo, como burlándose, sentía un oscuro malestar que le iba creciendo, una inquietud sofocante. De golpe se sorprendió de que justo ahora quisiera hablar de libros, y con ese tipo. Con el único con el que podía alardear, diría Rosenmacher. El policía se sacó los zapatos y tiró por ahí la gorra, se abrió la campera y se puso a tomar despacio. El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en la fuente de la Plaza Congreso. Ahí todo eso que tenía un carácter metafórico, ¿no?, se vuelve literal, ¿no?, con esa oración, ¿no? Bueno, en realidad lo que es esto es una metáfora de esto otro. Ahora sentía lo mismo, la misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera ahí su hijo. No tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían despatarrado en su propia casa, sino para enfrentar todo eso que no tenía ni pies ni cabeza y sentirse junto a un ser humano, una persona civilizada. Era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa china que podía ser su sirvienta en su cama y ese hombre del que ni siquiera sabía a ciencia cierta si era un policía, ahí tomando su coñac. La casa estaba tomada. ¿Qué le hiciste?, dijo al fin el negro. Señor, mira sus palabras, yo lo trato con la mayor consideración. Así que haga el favor de... El policía, o lo que fuera, lo agarró de las solapas y le dio un puñetazo en la nariz. Anonadado, el señor Lanari sintió cómo le corría la sangre por el labio. Bajó los ojos. Lloraba. ¿Por qué le estaba haciendo eso? ¿Qué cuentas le pedían? 2 desconocidos en la noche entraban en su casa y le pedían cuentas por algo que no entendía, y todo era un manicomio. Es mi hermana, y vos la arruinaste. Por tu culpa, ella se vino a trabajar como mucama. Una chica, una chiquilina. Y entonces todos creen que pueden llevársela por delante. Cualquiera se cree vivo, ¿eh? Pero hoy apareciste, porquería. Apareciste justo y me las vas a pagar todas juntas. ¿Quién iba a decirlo? Todo un señor. El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica desesperadamente. La chica abrió los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta y siguió durmiendo. El otro empezó a golpearlo, a patearlo en la boca del estómago, mientras el señor Lanari decía no con la cabeza y dejaba hacer, anonadado, y entonces fue cuando la chica despertó y lo miró y le dijo al hermano: «Este no es José», lo dijo con una voz seca, inexpresiva, cansada, pero definitiva. Vagamente el señor Lanari vio la cara atontada, despavorida, humillada del otro. ¿Qué de adjetivos en esta última parte? Y vio que se detenía bruscamente, y vio que la mujer se levantaba con pesadez, y por fin sintió que algo tontamente le decía adentro: «Por fin se me va este maldito insomnio», y se quedó bien dormido.
Cuando despertó, el sol estaba tan alto y le dio en los ojos encegueciéndolo. Todo en la pieza estaba patas para arriba, todo revuelto, y le dolía terriblemente la boca del estómago. Sintió un vértigo, sintió que estaba a punto de volverse loco y cerró los ojos para no girar en un torbellino. De pronto se precipitó a revisar los cajones, todos los bolsillos, bajó al garage para ver si el auto estaba todavía y jadeaba desesperado a ver si no le faltaba nada. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? Podría ir a la comisaría, denunciar todo, pero ¿denunciar qué? ¿Todo había pasado de veras? Tranquilo, tranquilo. Aquí no ha pasado nada, trataba de decirse, pero era inútil. Le dolía la boca del estómago y todo estaba patas para arriba y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. La chusma, dijo para tranquilizarse. Hay que aplastarlos, dijo para tranquilizarse. La fuerza pública, dijo. Tenemos toda la fuerza pública y el ejército, dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba, y de pronto el señor Lanari supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada. De nada. Al final lo leí todo el cuento, es que era muy bueno. Era muy bueno, me justifico. Total, ustedes pueden no escucharme tranquilamente. Bueno, genial, entonces. Dejamos acá con el gran cuento de Germán Rosenmacher, que siempre me deja una sensación incluso física la lectura. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. La lectura del cuento siempre me genera una náusea. Pero una náusea por todo, ¿no? No es que esté empatizando con el señor Lanari. La náusea me la genera todo, me la genera la situación, me la genera... ¿Saben qué? Me la genera en el fondo la náusea, la buena literatura. Bueno, espero que estén muy bien y nos escribimos por cualquier cosa. Siempre estoy esperando sus mensajes y sobre todo sus trabajos adeudados. Estén muy bien y cuídense. Nos vemos.